nunca estuvo secuestrado, estuvo de puta. Ese personaje era Toledo, y Toledo fue apoyado por todos los caviares. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profesor de Ruedas, aquí en un programa más de A lo Zurdo. Hoy vamos a contarles un poquito de la historia de Alejandro Toledo y todo lo que ha pasado con el Cholo Power, ¿no? El Cholo histórico del Perú, ¿no? Hablando de el señor Alejandro Toledo Manrique. Bueno, entonces, antes de empezar, no te olvides que le tienes que dar me gusta a este video, compartirlo, dejar tu comentario y también, ¿por qué no?, suscribirte si no estás suscrito. Si estás viendo este programa y no estás suscrito, entonces posiblemente tengas un hijo como Estacio o un hijo como Santisteban. Así que eso dependerá solamente de tu opción de darle clic a suscribirte y luego clic activar todas las campanitas para que todas las notificaciones te lleguen y tengas claro que aquí hay programa de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Pero bueno, a ver, vamos entonces a recordarle un poco a la gente quién es Alejandro Toledo. Voy a poner acá una foto del Cholo Power para que la gente lo pueda ver, este Cholo sagrado. Este Cholo es un... Bueno, Alejandro Toledo es un poco más que un... O sea, es un delincuente, lo sabemos claro. No, pero qué manera de engañar a los peruanos, ¿ah? Los peruanos somos fáciles de engañar, lamentablemente, ¿no? La gente termina creyendo en personajes como este. Voy a poner acá su rostro. Dios mío, perdónenme si estaban cenando. Este es el señor Alejandro Toledo Manrique, que se encuentra en los United, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que ya saben bien, la tienen clara, de que se ha aceptado, el juez de los Estados Unidos de Norteamérica ha certificado que puede ser extraditado a Perú ya de una vez el señor Alejandro Toledo. El expresidente peruano es investigado por delitos de corrupción en el marco del caso de Odebrecht. El juez Tomás Whitson resolvió que el expresidente cocómano, putero, mitómano, mal padre, porque Toledo es todo eso. A ver, vamos a recordar las características de Toledo. Toledo es un alcohólico, un tipo que no podía medir cada vez que no doblaba el brazo. Un alcohólico. Bueno, yo he tenido escritores alcohólicos que han sido brillantes, ¿no? Pero en este caso, este no era brillante, para mí es un tipo prácticamente un total ignorante para mí, el señor Alejandro Toledo. Pero primero era alcohólico. Segundo, mano, le gustaba la coca, o sea, le gusta el polvito mágico. Y el tipo, además de cocainómano y de alcohólico, es puñero. O sea, consume sexo y paga por ese sexo. Y es tan estúpido que se va, o sea, es tan estúpido Alejandro Toledo que es capaz de irse de puta, engañar a su mujer y usar su tarjeta de crédito para pagar el hotel en el Melody. O sea, así de imbécil es el señor Toledo. Aparte de alcohólico, cocainómano, de putero, es mitómano. El tipo ha mentido sobre su infancia considerablemente. O sea, ha mentido, rementido, rementido. O sea, es un tipo, un mitómano es una persona que padece de la enfermedad de mentir. No puede dejar de mentir. Y aparte es un ladrón, es un delincuente, es un mafioso. Pero hay una característica más del señor Toledo que yo tengo que recordársela. Es un caviar. Exacto. Es el señor Sagasti de los 90, de finales de los 90. Es el Sagasti. Incluso los dos estuvieron supuestamente secuestrados por el MRTA en el 96, supuestamente, ¿no? Supuestamente. No podemos olvidar que esta cara, este señor de acá, fue caviar. Fue el arquetipo construido por los caviares de los 90 para colocarlo en la palestra. Es el Julio Guzmán de los 90, es el Sagasti de los 90, es el Vizcarra de los 90, es el Ollanta Humala de los 90, es un caviar más. Este señor es una construcción política de los caviares para recuperar el poder que en algunos lados habían perdido con el gobierno de Alberto Fujimori. Es el primer... Paniagua también fue un caviar, tremendo caviarazo. En algún momento hablaremos de todas las cosas que hizo el señor Paniagua en su momento, pero hablemos de Toledo, porque a Toledo lo van a extraditar, lo van a traer
al Perú y posiblemente vuelen varias cabezas con su testimonio, ¿no? Ojalá que este delincuente como cabeza de una mafia pueda decir cuáles son los delincuentes con los que ha trabajado, mostrar pruebas y que esas pruebas puedan llevar a la cárcel a más delincuentes todavía y no solamente a él. Vamos a contarle un poco la biografía de Alejandro Toledo. O sea, Alejandro Toledo, como todos sabemos, fue presidente de la República del Perú del 2001 a 2006. Ya había intentado ser presidente del Perú en 1995 y había perdido con Alberto Fujimori y también perdió las elecciones del año 2000, donde se habla de un fraude gigantesco. Incluso la OEA vino, supervisó y quiso adelantar la fecha, o perdón, aplazar un poco la fecha. Pero vamos a contarle dónde nació Alejandro Celestino Toledo Manrique. Nació el 28 de marzo de 1946 en la aldea de Cabana, provincia de Payasca. Esto está en el departamento de Ancash, la zona que recibe más canon minero de todo el Perú. De un matrimonio indígena, campesino sin tierras, que tuvo 16 hijos. Qué pena que esta familia humilde haya tenido un delincuente como hijo, pero no solamente él, porque él tenía hermanos bastante matonescos. ¿Ah? Cuando tenía 6 años, la familia, atraída por la prosperidad de los puertos que generaba la pesca, se trasladó a la localidad costera de Chimbote, donde el padre fue peón de la construcción y la madre vendedora de pescado. El joven Alejandro Toledo contribuyó a los parcos ingresos familiares, trabajando como limpiabotas y vendedor ambulante de lotería. Dios mío, esto es el Chavo del Ocho. O sea, el tipo era un Chavo del Ocho, cholo, peruano, andino. Uno dice, Dios mío, algún día vas a llegar a ser presidente. Esto lo que demuestra es que no importa si eres indio, cholo, atiznado, chino, blanco, albino, negro, no interesa si eres gringo. Si eres choro, choro eres. Este pata tuvo una infancia bastante humilde. Tuvo una infancia bastante sufrida. La vivió mal, limpió botas. Uno diría, pucha madre, un hombre humilde, hay que votar por él. Así la gente pensaba en el 95, en el 2000, en el 2001, pero terminó siendo un delincuente. No importa si eres color chaufa con harto sillao o color paretón barato, la parte de abajo que es la más quemadita. No importa. Lo que importa son los valores y principios. Así que dejemos de enaltecer a la gente de los Andes y decir, no, es gente humilde. Hay gente humilde que es delincuente. Hay gente rica que tiene valores y principios, como hay gente rica delincuente y hay gente pobre con principios y valores. O sea, no importa dónde naciste. Es más, tus padres pudieron haberte sembrado los valores de la honestidad y la transparencia. Pero si naciste pachoro, bueno, pues este Toledo, ¿no? Entonces, Toledo tuvo una infancia bastante humilde, bastante humilde, ¿ah? Y limpió botas, y fue vendedor de lotería, fue el Chavo del Ocho peruano, al tiempo que cursaba el bachillerato en el colegio San Pedro. Gracias a la beca de una orden religiosa, estudió en la Universidad de San Francisco. ¡Wow! Un brother de una casa humilde con en total 16 hijos, un tipo pobre, que había vendido lotería y había ilustrado zapatos, se gana una beca en la Universidad de San Francisco. ¡Wow! Luego se va y se gradúa en 1970 como economista. Se graduó en economía y se licenció y doctoró en la Universidad estadounidense de Stanford. Nada más ni nada menos que en Stanford. Con estudios sobre gestión empresarial y una tesis sobre recursos humanos en 1976. Ahí está Juliana Oxford de mierda. Este tipo tenía estudios internacionales, tenía más títulos que yo y que tú juntos, y sin embargo es un delincuente, es un choro. No importa si tienes título o no tienes título, lo que importa son los valores y principios. Si eres delincuente, con o sin corbata, vas a robar. Y este tipo tuvo altos estudios. En Stanford hizo doctorado de maestría, luego en San Francisco, becado, el cuate era chancón, pero era choro, era delincuente, era ladrón, como el ladrón de Vizcarra y todos estos delincuentes que han armado durante hace mucho tiempo en el Perú. Bueno, sigamos conociendo la historia de este mequetrefe. Escuchen dónde trabajó, ¿ah? Comenzó una carrera de economía internacional como consultor de las Naciones Unidas. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó en el Banco Mundial, con sucesivas estancias en Nueva York, Washington, Ginebra, París. Regresó al Perú en 1981 para ser consejero del presidente del Banco Central y del ministro de Trabajo durante la presidencia del señor Fernando Belaúnde Terry, del 80 al 85. Fue profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Negocios para graduados de Lima.
Nada más ni nada menos, ¿eh? Nada más ni nada menos. Para que vean, o sea, este patita tenía títulos, tenía una buena chamba, ganaba bien, salió de abajo. ¿Quién pensaría que iba a terminar siendo un choro, pero de aquellos? Así vamos contando la historia del señor Alejandro Toledo Manrique, ¿ok? En diciembre de 1994 anunció la creación de una organización política a la que bautizaría Perú Posible y su candidatura para las elecciones presidenciales del 9 de abril de 1995, en las que solo obtuvo 3,2% del respaldo popular en las urnas. En 1996 presentó un manifiesto conocido como Carta sobre la Mesa, Testimonios y Propuestas para un País Posible, en el que denunciaba la corrupción, mire, conchudo, donde denunciaba la corrupción y arremetía contra las políticas económicas en los últimos gobiernos. Para que vean, Alejandro Toledo es un personaje caricaturesco. Ahora, ¿qué pasó? Alejandro Toledo, hay que recordarle, estamos en el 94, pasaron 2 años, Alejandro Toledo asistió a la recepción por el natalicio del emperador de Japón, dada en diciembre de 1996 en la residencia del embajador de Japón, que está en San Isidro. La casa fue tomada por la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA. Toledo estuvo brevemente secuestrado en la llamada toma. Tras tensas negociaciones, Alejandro Toledo, Javier Díaz Canseco, los embajadores de Brasil, Corea y Egipto, y más adelante también el señor Sagasti, qué curioso, ¿no? Puro zurdito repugnante que estaba contra el gobierno del señor Fujimori, puro sordito repugnante, empezó a ser liberado, ¿no? ¿Por qué no liberaron, por ejemplo, a Tudela, ¿no? A Francisco Tudela, ¿no? El resto de los secuestrados permaneció en el lugar, perdón, y fueron rescatados posteriormente por comandos del ejército que tomaron en asalto la residencia en la conocida Operación Chavín de Huántar, perdón, donde hoy es uno de los héroes de esta situación histórica, el señor que es presidente del Congreso de la República. Bueno, Toledo estuvo secuestrado también, ¿ok? Pero Toledo lo dejaron salir. Qué curioso, ¿no? A Toledo lo dejan salir, a Tudela no. Es verdad. Así es, la historia no miente. Sigamos contando la historia de Alejandro Toledo, pero antes de pasar a lo que ocurrió después, les voy a contar una historia también de Alejandro Toledo, ¿ok? Y se la voy a narrar. En el año 1998, el entonces candidato a la presidencia de la República, Alejandro Toledo, habría sido secuestrado. Así lo relatan el comandante de la Policía Nacional en retiro, Alfonso Milla, y el mayor Salomón Mita, en el programa Hablemos Claro de Exitosa Radio y Televisión. Ellos participaron de manera directa en la investigación sobre el supuesto secuestro de Toledo. En ese sentido, los efectivos de la Policía Nacional del Perú mencionaron que empezaron a tener sospechas desde el momento en que la ex primera dama, Elian Karp, mencionó que los retiros de dinero en la farmacia DESA, con ese motivo el mayor Mita acude a dicha farmacia, donde le indicaron que el expresidente era un cliente antiguo y que días anteriores estaba en el Hotel Queen y Melody con 5 féminas. O sea, el tipo no lo secuestran, el tipo se va de compra sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, alcohol, va a la farmacia de esa, compra preservativos, paga el imbécil con su tarjeta, luego se va a un hotel, paga con su tarjeta el hotel, no sé si las putas tenían de repente, no sé, POS, no lo creo en ese momento, pero no sé, le habrá sacado dinero del cajero y les habrá pagado en efectivo. El tipo nunca estuvo secuestrado, estuvo de Ese personaje era Toledo, y Toledo fue apoyado por todos los caviares. Drogadicto, alcohólico, mitómano, putañero, infiel, mal padre, negó a su hija Saraí, que hoy puede ser los urnas repugnantes que tú quieras, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que la gente tenga hidalguía y pueda. Es un mitómano, es un tipo con problemas, ¿ah? Es un tipo con problemas terribles, ¿ah?
sigamos conociendo la historia de lo que pasó ese supuesto secuestro, ¿no? Una vez comentado el hecho, Misha comenta que se encontró con el líder de la Chacana y le avisó que había una denuncia de secuestro. Presidente, señor político, señor Toledo, su esposa nos ha dicho que no lo secuestrado, usted está aquí. Y él respondió lo siguiente. A lo que Alejandro Toledo respondió que no había tal hecho, que solo era una reunión donde se habían excedido un poco. Más adelante, los policías testigos del suceso relataron que el mayor Mita interrogó al entonces docente del ESAM y que éste habría cambiado la versión que le dio al comandante Micha por una donde sí afirmaba el supuesto secuestro. Sin embargo, la coordinación que tuvieron Mita y Micha fue acertada. En ese contexto se le encaró al Toledo diciéndole que éste estaba mintiendo al afirmar que sí lo habían secuestrado. Algo no parecido, pero para que se den ustedes cuenta cómo es que los zurdos son repugnantes, ¿no? Los caviares sobre todo. ¿Se acuerdan de Julio Guzmán y la velita se chaufita el día del amor y se incendia todo y el marica se va corriendo y abandona al amante? A un amante que trabajaba en el Partido Morado y que era su subalterna, porque él era el líder máximo de ese partido repugnante, y ella se queda abandonada, no hay nada más machista, no hay nada más degenerado, y luego el sinvergüenza en un video, o antes creo que pasó esto, del video, le preguntan de qué vive, y él dice, yo no vivo de nada, y Milagro Leiva le pregunta, ¿usted qué es? ¿Un mantenido? Y él, feliz, claro que sí, soy un feliz mantenido, vergüenza me daría. Eso no es machismo, no es machismo en lo más mínimo, es dignidad pura y dura. Dignidad, tú, o sea, encima que tu mujer te mantiene, le pone los cachos con una subalterna. O sea, eso es lo más repugnante. Y todas las feministas que lo apoyan, los pañuelitos verdes, hija de mala madre, ¿por qué no salen a defender a la verdadera mujer, a la esposa de esta porquería de sujeto? Porque es lo que es, ¿no? Una porquería de sujeto. Ahí Yanina me va a buscar la entrevista, ¿ok? Y nosotros seguimos contando lo que pasó. O sea, eso fue lo que pasó. A Toledo no lo secuestraron. Toledo se fue de putas. Se fue con 4 o 5 meretrices a las que les habrá pagado bastante plata, porque para tener el estómago para meterte con Toledo, o sea, tú me entiendes, ¿no? Imagínate, ¿no? Le pagaron, pagó bien, compró más o menos medio kilo de Cocoa Winter, compró sus etiquetas azules, fue y se compró preservativos y luego se fue al Melody y a otro hotel más, a otro hotel más. Ese es Toledo. Y sabíamos todo eso de Toledo y la gente en la cagada votó por Toledo en el 2001. Para que vean. Y si Toledo regresa al Perú y no lo meten preso, Toledo puede ser presidente del Perú. Te lo firmo. Te lo firmo. Si Toledo no va preso y queda en libertad, Toledo podría ser presidente del Perú. Te lo firmo, brother. Te lo juro. En el Perú pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Bueno, vamos a continuar contándole la historia de Toledo. Toledo se presentó a las elecciones en el año 2000, después de toda esta debacle, después de toda esta degenerada situación por la que estaba atravesando políticamente, y Toledo en segunda vuelta obtiene 40,3% y Fujimori 49,8% de los votos. Se van a segunda vuelta y él no acepta la segunda vuelta, dice que ha habido fraude, la OEA lo respalda, quieren aplazar un mes más las elecciones para junio y no para mayo del año 2000, y Toledo simplemente no se presenta y gana las elecciones el señor Alberto Fujimori, que ya era un dictador obviamente, que ya había dado golpe de Estado el 5 de abril del 92, que ya era un choro también, como todos los choros que han habido en el gobierno, y también era ahí. Luego Toledo, Fujimori renuncia por fax, como lo sabe bien, después de los Vladivideos y la finta de buscar a Montesino, ¿no? Y luego se le paga la CTS a Montesino, recomendado por Carlos Boloña, y esa es una historia que la pueden comprar en mi libro, que ya lo estoy lanzando pasando la quincena de marzo. Tú puedes comprar mi libro. Yanina, escribe el número, por favor, de Carlita, porque mi libro, el libro que yo... acá está el video que Yanina me ha buscado. En mi libro sobre los 90, yo te cuento esto y varios cuchitos más, pero cuchitos ricos son, ¿eh? A mí me gusta la historia, pero siempre con su salsa, ¿no? Me gusta mucho cómo la historia del Perú se ha desarrollado y que ha permitido a las personas que escribimos, que recreamos la historia, que la recordamos a través de la narrativa, usamos esta desgracia, lamentablemente somos así, utilitaristas, utilizamos la desgracia de una población para poder escribir de ello. Qué aburrido, o sea, con total honestidad te digo, ser sueco. O sea, yo no podría ser sueco, ¿de qué escribiría en Suecia?
No tengo ni idea de lo muchos que se suicidan, de los muchos antidepresivos que utilizan, o del alto nivel de alcohol que tienen, o que la noche no llega tan, es muy prolongada, me parece aburrido. Pero hablar de Toledo, hablar de Alan, hablar de Fujimori, hablar de Ollanta, ¿no? Del balazo de Alan, y son cosas entretenidas. A un escritor lo llena de mucha inspiración, ¿ok? De mucha inspiración. Pedidos de mi libro al 934-923-09057, perdón. O sea, mi libro, Lo que los caviares no te cuentan, de Alberto Fujimori. Bueno, Toledo se presenta, Toledo pierde las elecciones, acusa a Toledo que hay fraude electoral, y luego Toledo, Fujimori renuncia, asume el poder Paniagua, un gobierno de transición. Paniagua fue el que va a preparar el camino para que venga el delincuente Toledo. Viene Toledo, en su gobierno se perdonó un montón. En su gobierno, en la segunda vuelta, él se va con Alan García, antes de su gobierno se va con Alan García. Toledo le gana las elecciones a Alan García. Y Toledo se queda 5 años en el gobierno. Toledo es el primer presidente que después de mucho tiempo es despedido entre bombos y platillos. Tuvo una popularidad de 6% al final de su gobierno, pero hubo gente que lo despidió, acabó su gobierno y no siguió gobernando, no se perpetuó en el poder, eso es verdad. Pero los niveles de corrupción de su gobierno son escandalosos. El caso más sonado de Alejandro Toledo es conocido como el caso Ecoteva. ¿Ok? En el caso de Ecoteva, para que lo que no saben, Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica. Esta empresa la funda la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbuch, a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron 2 cuentas del Banco Scotiabank de Costa Rica. La primera se creó en el 2012, en el mes de febrero, y en esa cuenta ingresó más de 17 millones de dólares. ¿Nos ubicamos? Primero, una empresa, Ecoteva, creada en Costa Rica. Recientemente creada. ¿Quién era dueño de esa empresa? Eva Fernenbuch. ¿Quién carajos es Eva Fernenbuch? La mamá de Elian Karp, es decir, la suegra de Alejandro Toledo. ¿Ok? Esta señora además crea 2 cuentas. ¿Ok? 2 cuentas en el Banco Scotiabank de Costa Rica y deposita en una de esas 2 cuentas 17 millones de soles. ¿Ok? El dinero proveniente, según dice Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Fernenbuch, su suegra, sería una de esas sobrevivientes y según Alejandro Toledo, el gobierno alemán le dio a ella más de 17 millones de dólares. Se supo también mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamo de Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. O sea, Ecoteva solicitó la plata a Scotiabank, 17 millones de dólares. A una señora de 80 años le prestó un banco conocido, el nombre Scotiabank, 17 millones de dólares. Yo mañana pongo una empresa, me presta un mango. A la suegra de Toledo le prestaron 17 millones de palos verdes. Dios mío. Vamos a ver, Ecoteva se llamaba la empresa. Cuando Toledo le preguntan, Toledo dice, no, esa plata se la dieron a mi suegra porque en el Holocausto se salvó la vieja, entonces el gobierno alemán la indemnizó con más de 17 millones de dólares. Eso es lo que dice Toledo. Sin embargo, Ecoteva pide el préstamo a Scotiabank le da 17 millones de dólares y Ecoteva los paga en 89 días. Espérate bien, no he hecho 89 meses, 89 años, 89 días. Una empresa recién creada, Ecoteva, pide 17 millones de dólares y Ecoteva le paga al banco Scotiabank en 89 días. Dios mío, ¿qué tan productiva esta empresa? Muy productiva la empresa. Los fiscales que investigan el caso sostienen que ese es un tipo de lavado de dinero. O sea, ¿cómo blanqueo la plata de la corrupción? ¿Cómo justifico que esos 17 millones son limpios y no de Odebrecht? ¿Cómo lo justifico? Ven, suegra, venga para acá, suegra, no te van a meter presa, para tú eres extranjera y en el Perú nadie se va preso, ven para acá más. Vas a blanquearme el billete, ¿ya? Hay unos choros, no delincuentes empresarios que me han dado billete a mí y yo tengo que justificarlo. Entonces tú vas a crear una empresa en Costa Rica, ¿ok? Vas a crearte una cuenta del banco Scotiabank, yo te voy a meter 17 millones ahí,
luego le vamos a decir que eso te lo dieron en el holocausto, por el holocausto, perdón, y vamos a pagar, no, pero yo no le quiero deber el coche, tranquila, vieja, lo vamos a pagar a los 89 días, y lo paga. La tesis del Ministerio Público afirma que la compra de los bienes inmuebles que adquirió el expresidente a través de su suegra Eva Fernenbusch sería parte del dinero que recibió por presuntas coimas por la licitación irregular que se le otorgó a la empresa Odebrecht en el tramo 1 y 3 de la interoceánica y la empresa Camargo Correa por el tramo 4, también de la interoceánica. Ambas son empresas brasileñas. Yo escribí un pequeño ensayo que lo vendí en los buses. Yo explicaba todo el caso de Odebrecht y cómo es que esto despierta en Brasil, o sea, por una investigación que hacen también en los Estados Unidos. Aquí nunca ningún periodista sacó nada. Me parece curioso cómo ni uno de los grandes periodistas que Perú tiene, supuestamente, Rosa María Palazzo, Álvarez Rodríguez, ¿no? Federico Salazar, Hildebrand, ¿no? La señora Cecilia Valenzuela, ¿no? Todos estos grandes periodistas peruanos que se inmolan por la verdad, no sabían nada de la corrupción. Nada. Año tras año. Odebrecht hasta premió, le dio plata a una asociación de periodistas en la que estaba Álvarez Rodríguez para que premien con plata a los mejores periodistas de Perú. Odebrecht había comprado a todos. Gorriti, ¿no lo sabías? Gorriti ni enterado que había una empresa brasileña súper corrupta, acompañada de otra más, como Camargo Correa y otras empresas más, que no, o OA, por ejemplo, no lo sabían. Curioso, ¿no? Los grandes periodistas peruanos no sabían nada de esto. Pero bueno, vamos al inicio. La investigación inició cuando la procuradora Julia Príncipe solicitó en el año 2013 que se investiga a Eva Fernenbusch por la adquisición valorizada en 3,8 millones de dólares en las casuarinas y una oficina en el edificio Mega de Surco, valorizada en $882,000. Esas casas fueron canceladas con dinero de la empresa Ecoteva en Costa Rica. ¿Me entienden? Ecoteva pide 17 millones de dólares. A los 89 días pagan toda la deuda. Dinero blanqueado. La plata que había recibido ya es blanca. Ya está bien, se puede usar. ¿Qué hacen con ese billete? Hay que justificarlo, no lo va a tener en el banco, hay que usarlo. Bueno, cómprate una propiedad valorizada en las casuarinas de casi 4 millones de dólares, cómprate una oficina en el edificio Omega de casi $1 millón. Estas casas fueron canceladas con dinero de Ecoteva. Ecoteva, la empresa recién creada de la suegra de Toledo, compra con la plata de la corrupción, pero blanqueada, estas propiedades. No solamente eso, además se pagó las hipotecas de las casas de Camacho, $217,000, y de Punta Sal, 277,000. ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? Toledo, hijo de p***, rimó, no me la podía perder. Bueno, continuamos entonces conociendo el caso de Ecoteva. ¿Okay? Además, como les comentaba, se pagaron esas hipotecas. Un año más tarde, en el año 2014, con un total de 87 votos a favor y ninguna abstención, se aprueba la creación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre la investigación del caso de Ecoteva, que recomendó denunciar al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa, Elian Karp, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Enterado de esto, Toledo presentó un recurso de habeas corpus que buscaba anular este informe. Un año después, en el 2015, el propio Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado por el expresidente delincuente. ¿Ok? Toledo y Elian Karp aludieron que el proceso llevado a cabo por ese grupo de trabajo había sido vulnerado los derechos fundamentales de la debida motivación y a la observancia de la razonabilidad en el uso de la causal del interés público, así como un proceso preestablecido por la ley. Sin embargo, en su resolución, el Tribunal Constitucional se refirió a la autonomía que tiene el legislativo para iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Tras ello, en el 2016, el Poder Judicial le abrió un proceso de investigación por el delito de lavado de activos a Alejandro Toledo por el caso de Ecoteva. La denuncia fue interpuesta el 22 de abril de ese año ante el 16 Juzgado Penal de Lima. Por ese entonces estaba a cargo el juez Abel Concha. Hay que precisar que durante todo el tiempo de la investigación, la defensa técnica de Alejandro Toledo ha presentado numerosos habeas corpus aludiendo vulneración de sus derechos fundamentales. Pero detrás de toda esta historia, no solamente está la señora suegra, no solamente está la suegra de Alejandro Toledo, sino que también detrás de esto está el mejor amigo, ¿no? El señor Joseph Maynan.
que ahora es colaborador eficaz. En el año 2016, para establecer el verdadero origen del dinero en el caso de Ecoteva, el juez Abel Concha puso el levantamiento del secreto bancario de la cuenta madre de la firma panameña confiado internacionalmente, el LGT Bank de Suiza, cuyo propietario era el empresario israelí Joseph Mainan. Desde esta cuenta se había detectado la procedencia de más de 5 millones de dólares usados por la suegra de Alejandro Toledo en la compra de los inmuebles de Lima. Joseph Mainan, amigo cercano de Alejandro Toledo, optó por acogerse a un proceso especial de colaboración eficaz. Por ese mismo, no fue incluido en la acusación formal por la Fiscalía. Hasta el momento, Mainan ha reconocido que el dinero de Ecoteva era parte de los sobornos que había recibido el expresidente y líder de Perú Posible. Según se supo, Mainan declaró ante la Fiscalía peruana que a pedido de Toledo usó las cuentas de sus empresas para recibir el dinero de los sobornos de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa. Para que lo vean. Para que lo vean, ¿ah? Vean el nivel. O sea, todos han sido choros. Todos. Indiscutiblemente. Todos. Todos han sido choros. Todos los que han pasado por el gobierno han sido delincuentes. Con título, con posgrado, con todo lo que tú quieras, pero han sido choros.